Esto es una cosa muy básica. El 7 es el punto neutro. 7 quiere decir que no es ni ácido ni neutro. Todo lo que va del 7 hacia abajo, 7, 6, pim, 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 es ácido. Todo lo que va del 7 hacia el 14 sería alcalino. Entonces, cualquier leve variación significa mucho. Por ejemplo, eso es como el tema de la temperatura corporal. Si tu temperatura habitual es 36, que es una temperatura muy normal, hay gente que a veces su temperatura normal sería 35 PAM o 36,2, cualquier leve variación tú lo vas a notar muchísimo, porque hay gente que me dice, yo estoy a 35, a 36,5 y me duele todo el cuerpo. Médicamente te dicen que eso no es fiebre, pero no es verdad, porque si tu temperatura habitual, por ejemplo, es, como en mi caso, yo cuando estoy bien estoy a 35,7, y yo si estoy a 36,5 me duele, estoy hecha a polvo. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque hasta solo un grado, en realidad son 10 veces más. Esto a nivel de salud es una cosa increíble, y a nivel de pH es lo mismo. Hay gente que me dice, bueno, pero si yo solo estoy a 6, por ejemplo en la orina, pues solo es un poquito ácido, no, es 10 veces más ácido. Entonces esto es muy importante, porque lo notas a nivel físico muchísimo. Entonces, pues bueno, el cuerpo, por ejemplo, en el caso de la sangre, como hemos dicho, lo del pH 7,365 o 7,4 es levemente alcalino o levemente básico, es el equilibrio ácido básico. Hay gente que me dice, bueno, pero es que esto es neutro. Digo, no es neutro, es levemente alcalino. Y dentro de los órganos, dentro de los fluidos, hay distintos pHs también. Cada órgano tiene su pH. Por ejemplo, el pH de los riñones es 8, si no recuerdo mal, es 8,8. Es de los órganos más alcalinos que hay. El estómago de natural tiene un pH más ácido, y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, cuando los fluidos mantienen su equilibrio, pues todo funciona bien. Perfecto. De eso se trata. Porque cuando uno dice me estoy acidificando, evidentemente no se refiere a la sangre, ¿verdad? Porque no, claro, la sangre es lo que evidentemente, hablamos, ¿no? claro. Entonces, cuando uno dice me estoy acidificando o me estoy alcalinizando, en realidad está hablando de que le varía el pH ¿dónde? Claro, lo que en realidad quiere decir es que, por ejemplo, si tú dices me estoy acidificando, a ver, vamos a explicar algo antes que es muy importante. O sea, el cuerpo lo que hace es, de todas estas enormes cantidades de desechos ácidos metabólicos, que lo que no he dicho es que no solamente te acidificas por el propio metabolismo, es que hay más cosas que acidifican, ¿no?, que desequilibran este equilibrio ácido-básico. Por ejemplo, la ansiedad. Por eso ahí es donde intervienen las emociones. Claro, ¿por qué las emociones nos enferman? Porque en realidad todo está relacionado. Las emociones nos enferman, primero porque gastamos mucha más energía, y el solo hecho de gastar más energía estás echando mano del propio metabolismo, con lo cual ya estás acidificando. Efectivamente. La contaminación. ¿Por qué la contaminación o vivir en las ciudades acidifica más? Porque el nivel de oxígeno en el aire, que es uno de los componentes del aire, pues bueno, hay menos niveles de oxígeno, y por lo tanto, que esto no lo he dicho, el oxígeno, bueno, es que lo que no he explicado es qué mecanismos utiliza el cuerpo para neutralizarlo, ¿no? Ya iremos llegando. Bueno, ya iremos llegando, ¿no? Porque yo no quiero decir todo ya basta, ¿no? Pues que yo lo tengo todo en la cabeza y es lo que me pasa, ¿no? Digo, esto es como, no, lo tienes todo comprimido y luego lo tienes que... Lo tienes que ir, soltando. Bueno, ¿por dónde íbamos? Con el tema cuando decimos me estoy acidificando o me estoy alcalinizando, ¿no? Cuando tú dices que tú te estás alcalinizando, en realidad lo que tú estás haciendo, estás ayudando al cuerpo a que pueda eliminar del cuerpo esos desechos ácidos y pueda mantener ese equilibrio, el diseño alcalino del cuerpo. Eso es lo que significa, porque tú nunca te vas a alcalinizar mucho. Eso es prácticamente imposible. A veces la gente me dice, bueno, pero ¿me puedo hiperalcalinizar? Por eso lo preguntaba, porque hay mucha confusión, ¿no?, respecto sí, a este concepto, entonces sí. Es bueno que lo puedas explicar. Claro, pues eso es muy difícil. Realmente sufrir de una alcalosis, que sería lo contrario de la acidosis, hay algunos casos en que sí. Por ejemplo, una alcalosis típica sería la alcalosis respiratoria, que se da en algunos casos por ejemplo, en algún coma diabético, que el propio cuerpo, intenta neutralizar esa acidez con respiración. Luego hay algunas técnicas de respiración, esto se hace mucho en respiración holotrópica o en el rebirthing, donde tú provocas una alcalosis respiratoria, que te pones así, pero a la que neutralizas la respiración, en cuanto lo normalizas, pues el propio cuerpo vuelve. Claro, pero diríamos aquí que en este punto, que realmente la alcalosis viene producida por la acidosis.
viene, pues sí, es una manera de compensar, efectivamente. Sería precursor, la acidosis en realidad, o sea que la alcalosis no está producida por un exceso de alcalinización, sino por un exceso de acidificación. Totalmente. Eso que estás diciendo es muy bueno, porque por ejemplo hay una de las pruebas cuando te miran, te hacen la analítica, la bioquímica del hígado, que están las fosfatasas alcalinas. Las fosfatasas alcalinas, bueno, no voy a pegar aquí el rollo médico porque sería un poco complicado y un poco rollo, ¿no? Mejor que sea más bueno, eso sí sería, sí. Pero bueno, pongo un ejemplo muy sencillo. Aumentan mucho cuando la persona está enferma, porque el cuerpo lo que hace, o por ejemplo cuando hay litiasis renal, cuando la persona sufre de piedras en el riñón. Las piedras en el riñón, la mayoría son de oxalatos de calcio. Y claro, el calcio es uno de los grandes minerales que neutraliza los ácidos. Entonces, como los riñones son precisamente uno de los órganos que se encarga de eliminar los ácidos, cuando el cuerpo sufre de un estrés de ácidos, pues lo que hace es recopila todo lo que puede en el organismo para neutralizarlo. Bueno, no sé si me estoy desviando. No, pero son muchos temas, ¿no? Se comprende, pero está bien, está bien. Es bueno además poder profundizar, porque bueno, es un poquito el objetivo, ¿no?, de la entrevista. Como normalmente las charlas tienes el tiempo limitado y a veces te gustaría explicar y profundizar, pues este es el momento, ¿no?, para que podamos abordar un poquito más los temas con mayor amplitud y podamos tocar estos detalles, ¿no?, que ahora mismo estás recorriendo. Yo creo que son fundamentales y muy interesantes para todo aquel que vaya a ver la entrevista, ¿no? Entonces, hay un punto que me interesa especialmente respecto a todo este tema del pH, y es que no es algo que se haya descubierto recientemente. No, exacto. O sea, que esto viene de hace muchos años, ¿no? Y me gustaría que nos hablas un poquito de personajes históricos importantes que han estado investigando este tema y de los cuales no hemos oído hablar, por descontado, prácticamente nada. Es verdad. Pero que están ahí y que han sido eminencias en el mundo de la medicina, del mundo de la ciencia. ¿Qué nos podrías contar de esto? Pues sí, la verdad es que el tema del pH ya se lleva hablando de ello desde, te diría que casi finales del siglo XX. Del siglo XIX. Entonces ha habido científicos como ha habido premios Nobel. Ahora a veces los nombres se me olvidan porque ya tenemos el Albert Gheorghi, que este fue uno de los primeros, este fue el primero que habló del tema del pH en el 1909. Luego tenemos el Lawrence Soren Petersen, Otto Warburg. Luego Otto Warburg, bueno, pero ese fue posterior. Sí. Este además, bueno, ganó un premio Nobel precisamente por hablar. Pasa que él no hablaba exactamente del pH. Una de las cosas por las cuales le dieron el premio Nobel fue porque él descubrió la causa primaria del cáncer. Y él lo que sí definió muy bien en sus estudios, por eso le dieron el premio Nobel, curiosamente, porque ahora eso casi no se habla, o se medio, no ridiculiza, pero se da, ¿no? Se obvia como si fuera, bueno, eso va, ¿no? Y bueno, le dieron el premio Nobel precisamente por descubrir, y él lo que explicaba es que lo que él había visto precisamente en el laboratorio, sobre todo con las células cancerosas, es que cuando el medio intersticial, o sea, el problema del cáncer no está tanto, según él y muchos otros autores, en la célula misma, sino en el medio, en el líquido en el que nadan estas células, ¿no? Y vio que cuando ese pH estaba acidificado era cuando las células pues se podían malignizar. Porque, o sea, la célula, sobre todo los glóbulos rojos, su hábitat natural es el medio alcalinizado. Es su medio natural. En un medio donde hay más oxígeno y bueno, es donde se pueden reproducir, replicar de una manera pues adecuada. Y cuando el medio se acidifica, enferman, por eso siempre pongo el ejemplo de los peces, ¿no? Y bueno, pues eso fue lo que él descubrió. Y bueno, hay muchísima información en internet sobre esto. Lo digo para que la gente quiera profundizar, pues. Bueno, y hay más autores, ¿eh? Luego, por ejemplo, hubo uno muy interesante que casi no se ha hablado, que fue Antoine Béchamp. Este hombre, este científico, fue coetáneo de Pasteur. Los grandes honores siempre se les ha dado a Pasteur. Él fue uno de los que habló por primera vez de la teoría del pleomorfismo. Esto es otro tema muy interesante. Y él lo que llegó a desarrollar el laboratorio y se llegó a dar cuenta que las células, en función del medio en el que están, pueden adoptar un comportamiento u otro. Esto es muy interesante. Esto es una pasada. Para mí esto es increíble, ¿no? Sí. Y de hecho hay autores recientes que han continuado un poquito esta línea de investigación. Bueno, entonces de autores recientes, bueno, luego tenemos, que no lo he nombrado, es Max Gerson. Max Gerson, a ver, él no hablaba de la acidosis, pero sí que es verdad que todas sus terapias, porque él era muy amigo de Otto Warburg, también hay que decirlo, era alemán,
de la época. Y además curó a bastantes de sus colegas. Bueno, él curó a muchísimos de sus colegas, no solo de cáncer, sino de otras cosas. Otro de los científicos que a mí me ha impactado mucho, ya más recientes, que ahí fue... Porque, a ver, yo tengo que decir, para que la gente lo sepa, cuando yo estudiaba, a mí ya se me habló del tema del pH y yo entendí que era algo muy importante. O sea, todos los que somos naturópatas o hemos estudiado pues cosas, hasta en medicina se habla de lo importante del equilibrio ácido-base. Lo que pasa que lo que a mí no me transmitieron era lo importante que es, pero cómo lo puedes mantener, ¿no? Luego, hace bastantes años, también conocí a un médico que ahora se ha puesto muy de moda y que me impactó mucho y que me encantó, que es el doctor Albert Martí Bosch. Y además hay una charla en internet de él bastante buena. Bueno, pues os lo recomiendo porque es una pasada, además es un hombre simpaticísimo, que eso... Y hicimos hace años, hicimos un pequeño curso que él dio sobre vitaminas y medicina automolecular. Y él volvió a hacer hincapié en eso y a mí eso me impactó mucho. Pero luego se quedó la cosa así en el tintero. Y hace un par de años volví a retomar el tema porque descubrí a este microbiólogo, que es doctor en microbiología, el doctor Robert Young, y me impactó muchísimo. Estaba buscando sobre el tema. Yo cuando busco algo me apasiono, entonces digo, quiero saberlo todo. Como tengo la ventaja que hablo en inglés y soy bilingüe, bueno, pues me busqué todos sus vídeos y me gustó mucho lo que dijo y ya me leí todos sus libros y los devoré y me impactó muchísimo. Me impactó no solo por lo que decía, sino por su método de trabajo. Luego además he tenido la suerte que lo he conocido en persona y doy fe de que lo que dice es verdad y que no es un charlatán, porque tú sabes cómo son estas cosas, ¿no? Lo sé. Que siempre hay la contrainformación y demás. Claro. Y lo que me impactó de él fue, a diferencia de otros autores, por eso tengo que decir que a partir de entonces me he leído todos los libros que encuentro, me los leo todos, porque siempre estoy aprendiendo y demás. Lo que me gustó mucho es su método. Digamos que él continuó mucho el trabajo de Besham. A él le impactó mucho cuando él era joven lo de Besham, y entonces pues profundizó. Tú sabes que muchos autores lo que hacen es que continúan el trabajo de otros, ¿no? Claro. Y él es un microbiólogo, es experto en hematología. Él lo que hace es que estudia la sangre con el microscopio, lo aumenta millonésimas de veces y ve su comportamiento. Y otra de las cosas que él observó es precisamente el pleomorfismo. Claro. Y él... Te iba a comentar, quizás... Sí, igual me estoy ya desviando un poco, ¿no? Que el análisis de sangre que hace es un tanto peculiar. No es como el análisis de sangre que se hace normalmente cuando uno va a la consulta al médico. No, exacto. Que esto es importante, yo creo, porque sí, es totalmente distinto. No tiene nada que ver. O sea, él lo que hace, te coge una muestra de sangre, te lo puede analizar, te lo pone en la placa de Petri, lo aumenta unas millonésimas de veces, te hace el análisis en vivo o en seco. Y entonces, en función de la forma que adopta... sobre todo lo que él llama los clústeres, ¿no? O sea, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos adoptan unas formas. Y él, en función de cómo se aglomeran, de cómo se pegan o de cómo están separados, sabe exactamente lo que tienes. Y yo esto lo he visto. Lo vi hace 1 año y medio, estuvimos en una conferencia que él dio, bueno, era más bien un seminario, y a una persona, o sea, te dice exactamente las enfermedades que has tenido desde pequeño y en función de cómo estás, cómo puedes llegar a desarrollar las enfermedades. Claro. Pero lo que me impactó de él, aparte de su manera peculiar de estudiar la sangre, es que en función de eso él fue desarrollando la alimentación. Él, por ejemplo, estudiaba a una persona y decía, bueno, si esta persona se alimenta de esta manera, ¿qué efecto le produce en su sangre? Claro. Y eso me impresionó mucho. Por eso lo que él hizo es, además de, como él lo llama, su nueva biología,